Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 11 de mayo del año 2023. Pues fíjese usted que las cosas continúan avanzando en este proceso que lo llamaríamos de la designación del candidato a la presidencia, para englobar ahí medidas y corcholatas y no corcholatas, etc. En el caso de Morena, bueno, pues ellos tienen sus tiempos, tienen su proceso, y eso corresponde a las cuestiones internas de esos partidos. A mí me interesa la parte de Va por México. Y a medida que se acumulan los días, se van dejando ver algunas cuestiones que quizá hace unos meses nos parecían lo más natural, pero además pensábamos que esas declaraciones o esas posiciones eran no solo correctas, sino que además eran lo máximo en materia de opinión política. Me refiero específicamente a ese planteamiento que se hace de es que Va por México o los partidos tienen que escuchar a los ciudadanos, y es que tiene que ser una candidatura ciudadana, y es que tiene que ser esto los ciudadanos para acá y por allá. En aquel entonces, debo reconocer mi error, no reparé en la importancia que tenía desde el punto de vista negativo esa posición que excluía a millones y millones de mexicanos. Me explico. Es una cosa aceptada en México sin cuestionamiento alguno, que cuando algún intelectual, algún académico, si es que pudiéramos separar entre uno y otro, o entre algunos personajes de clase media o clase media alta, de esos que se creen puros en extremo y que rechazan, por considerar algo pecaminoso y corrompido, militar en partido político alguno. Cuando las cosas empezaron a avanzar y que empecé a verlas con más detenimiento, me llamó la atención la parte correspondiente a esa afirmación. Va por México debe escuchar a los ciudadanos, y Va por México debe abrirse a los ciudadanos. Y el manoseo de ese sustantivo, a la vez también que adjetivo, usado como adjetivo, llegó a extremos donde tal parece que los militantes de los partidos políticos, cualesquiera que fuere, han perdido por ese hecho su cualidad de ciudadanos. Y eso sí me parece peligroso. Cuando estos intelectuales o estos disque dirigentes de grupúsculos dicen es que nosotros los ciudadanos debemos opinar y debemos proponer, y surge la pregunta, ¿acaso los que militan y simpatizan con partidos políticos no son ciudadanos? Claro que lo son, y en modo alguno han perdido esa cualidad. El militar en un partido no solo no desmerece la cualidad de ciudadano, sino que además la fortalece, porque ese ciudadano está expresando la voluntad de influir en una organización como es un partido político para, según él, aportar algo y que se tomen las mejores decisiones. De tal manera, pues, que me parece, además de elitista y burda, esa actitud, pienso que debería ser corregida. No deben, diría yo, esos integrantes de esos grupúsculos arrogarse de manera casi monopólica la cualidad de ciudadanos. Tal parece, repito lo que dije hace unos momentos, que para estas personas los únicos ciudadanos son
los que participan en esas comidas o cenas o reuniones de grupúsculos que usufructúan el adjetivo ciudadano. Frente tal ciudadano, y que frente por acá ciudadano, y que nosotros somos de la sociedad civil y somos ciudadanos, y nos deben los partidos hacer caso. La verdad es que son tan pocos y tan faltos de representatividad que nadie les hace caso. Sí, algún otro partido los recibe y cómo no, y véngase y dónde te pongo, y ya se van los 15, 20 felices. No, ya hablamos con el presidente de tal partido y ya nos dijo, e íbamos a firmar un convenio. No es cierto, no cuentan. Y tan ciudadanos son los que simpatizan con esos grupos como los ciudadanos que militan en los partidos políticos. Ahora bien, ¿qué es en realidad lo que pretende esta gente? Que en realidad, si bien no caben en un elevador, como sería el caso de los militantes del PRD, de acuerdo al juicio lapidario que hace Juan Ignacio Zavala del PRD, ¿verdad? Pero los militantes del PRI y del PAN no caben en quizá decenas de miles de elevadores. En esas condiciones, pues, creo que los integrantes de esos grupúsculos deberían, de entrada, entender y aceptar su marginación. El hecho de ser académicos y de ser reputados intelectuales no magnifica su cualidad ciudadana. Es un voto, es un ciudadano. Y ese supuesto conocimiento profundo de la psique del ciudadano y esto, pues que la pongan en práctica militando en un partido y hagan sus planteamientos ahí a ver si efectivamente frente a ciudadanos reales, de carne y hueso, que no magnifican su cualidad ciudadana, simplemente dicen: yo milito en tal partido, en el PAN, en el PRD, en el PRI, nada más. Pero no andan quitándole el carácter de ciudadano a quien se reúne en un grupito de 5 o 10 o de 15 o 20. Esta visión de mantenerse hará mucho daño en el proceso de definición de cuántos serían los aspirantes a obtener la candidatura de Va por México, la presidencial, por supuesto. Yo, como sabe usted, hice una propuesta, una modesta opinión, 5, una quinteta, di los nombres, ¿no? Otros dirán: no, son muy poquitos. Otros dirán: son muchos, mejor 3. Otros dirán 7, otros 20, u otros dirán todos los que vengan. Sin embargo, hay una cuestión de tipo práctico. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo poder hacer que 15, 20, 13 hablen y cada quien exponga? No. En todo caso, Va por México, y repito mi modesta opinión, debería integrar una comisión, pienso, que diga ella: bueno, de todos los que se junten hasta tal día, pongamos una fecha, el 30 de junio, de todos los que manifiesten, vamos a hacer una criba, se va a nombrar una comisión en Va por México, integrada por 7 o 5, los que quieran, de los 3 partidos, y vamos a definir el número de estos 30, 35, 40, 28, los que sean. Vamos a definir un número que sea representativo de personas que reúnan requisitos que permitirían albergar esperanzas de un buen desempeño como candidatos a la presidencia de la República. Y vamos a suponer que fueran 5 o 7 quizá, o 3. Y órale, a recorrer el país y a buscarle. Pero sin hacer distinción entre quiénes son ciudadanos y quiénes no lo son, o quiénes son mejores ciudadanos porque participan en tal o cual grupúsculo, o
¿por qué un militante de un partido no tenga que ser consultado por su organización? Es que él milita en un partido y no pierde su carácter ciudadano. Esto me lleva a concluir algo que vale la pena comentarlo con usted. Una persona, un mexicano que ha cumplido 18 años y está en pleno uso, goce de sus derechos, es un ciudadano. Milite o no en un partido, rechace o no militar en ese partido, desprecie o no a un partido político, milite o no, se reúna con esos grupúsculos, ambos son ciudadanos. Ya determinarán los partidos cómo los van a escuchar, les van a preguntar, harán una encuesta interna, abrirán a través de los medios que la tecnología permite, votar por este o por aquel, de los 5, de los 7, de los 3, etc. Pero el punto importante es el que comenté al principio. No es válido, ni además abona en lo positivo, a que se haga esa distinción entre ciudadanos, verdaderamente ciudadanos, porque no militamos en un partido. Eso es, aparte de ofensivo, es dañino para el proceso de designación del candidato de Va por México. Y por último agregaría algo tan sencillo como esto. Es muy importante, quizá determinante, crítico, que las dirigencias de los tres partidos, PAN, PRI y PRD, PRI, PAN y PRD, sus dirigencias, se despojen de esa visión casi partidocéntrica. Es que nosotros del PRI no vamos a aceptar un candidato del PAN. Y los del PAN, nosotros jamás vamos a aceptar un candidato del PRI. ¿Sí? ¿Eso por qué? ¿Qué tal si la designación se dice va a ser Juan Fulano Pérez Rodríguez, es el mejor? Ah, pero es panista o es filopriista. No, nosotros no lo apoyamos. Por fin, pues, queremos derrotar a Morena o no, y eso me lleva a decir cuál es la prioridad, cuál es el objetivo principal que tenemos con Va por México al frente. Derrotar a Morena, que estará representado por sus candidatos a la presidencia de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, las dos cámaras, a 9 gobernadores, etc. Ese es el objetivo. No andarnos peleando si los panistas no aceptan a un priista o si los priistas no aceptan a un panista. No tiene sentido eso. Sin embargo, los vicios que hay en la vida interna de los partidos están profundamente arraigados. Yo espero que la madurez, la visión de los integrantes de las dirigencias de los tres partidos dejen de lado esa visión egoísta y pongan por delante los grandes intereses de los ciudadanos mexicanos, estén en un partido o no estén en ese partido. Simpaticen con un grupúsculo o no simpaticen con esos grupúsculos. ¿Qué le parece a usted? Piénsele y seguiremos comentando en los próximos días. Muchas gracias.